Doctor Ernesto Urdaneta, muy buenos días. Buenos días. Doctor Ernesto, ¿nos puede hablar un poquito más duro? Es tan amable. Sí, claro. Gracias, muy amable. El motivo de nuestra invitación a Ecosolidario y a su canal de stream en Bogotá TV es conocer los resultados de la audiencia pública Salucop Café Salud Perspectivas de la Crisis. ¿Cuál ha sido el impacto de todo lo que ha sucedido con Salucop en este año y especialmente ahora con la intervención definitiva que liquidó a Salucop? Bueno, pues ante todo muchas gracias por el interés en este tema. Pues como ustedes saben, este es un tema de inmensa importancia para el gremio cooperativo colombiano, toda vez que durante muchos años, particularmente la última década previa a la intervención de Salucop, es decir, la década del 2010, permitió consolidar el proyecto de Salucop como uno de los más importantes proyectos de desarrollo económico cooperativo, no solamente en Colombia y en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Como ustedes lo recuerdan, Salucop fue un ejemplo de eficiencia en gestión dentro del modelo cooperativo, de generación de empleo de alta calidad y de generación de servicios en igual forma de alta calidad, que fue finalmente lo que terminó determinando la importante o el importante desarrollo y crecimiento comercial que tuvo Salucop, llevándola a ser la entidad promotora de salud más importante de Colombia. En este contexto, pues este espacio que abre ayer la Comisión Séptima de la Cámara, en el que se invita al gremio cooperativo pues a presentar su versión en relación con el impacto de la intervención del gobierno nacional sobre Salucop EPS y las empresas del grupo Salucop, pues nos parece muy importante, toda vez que le da la oportunidad al gremio cooperativo de mostrarle al país la verdad sobre este proceso. Y esa verdad, pues particularmente se puede resumir en los puntos que ayer tuvimos la oportunidad de presentar ante el auditorio que asistió a atender la invitación de la Comisión Séptima de la Cámara. En primer lugar, pues nos parece fundamental que quede claro que la información que presentó ayer el gremio cooperativo es una información que está basada en datos, cifras y hechos que han sido extractados de información oficial, y esto lo hemos hecho así a efecto de comenzar a desmontar todos los rumores, mitos y leyendas que se han construido alrededor de Salucop y que han contribuido única y exclusivamente a deteriorar la imagen del gremio cooperativo, consideramos de una manera absolutamente injusta. En ese orden de ideas es importante partir de la base de recordar que Salucop pertenece hoy a 23 organizaciones cooperativas. Quienes fundaron a Salucop fueron 39 organizaciones cooperativas y de economía solidaria. Hoy quedan 23 de ellas como dueños legítimos de Salucop, que representan a más de 3,5 millones de colombianos. Y esto nos parece muy importante porque siempre se ha manejado en los medios y en diferentes círculos la información tendiente a demostrar, entre comillas, que el dueño o los dueños de Salucop eran sus administradores, cosa que es absolutamente falsa. Y es importante porque en la medida en la que se entienda quiénes son los verdaderos dueños de Salucop, también se entiende el inmenso impacto social que tuvo este proyecto cooperativo. Por eso siempre y en todos los espacios recordaremos que Salucop pertenece hoy a 23 organizaciones de economía solidaria que representan a más de 3,5 millones de colombianos. En ese contexto, pues nuestra misión en la reunión de ayer era básicamente demostrar el nefasto impacto que ha tenido la intervención del gobierno nacional sobre esta emblemática organización cooperativa. Me voy a permitir leer algunos de los apartes Siga, doctor, bien pueda. de nuestra presentación en el día de ayer. Es importante tener en cuenta que para el momento de la intervención, Salucop garantizaba la calidad en la prestación de los servicios a sus afiliados. Esto no es que lo afirmemos nosotros, esto aparece en un acta resultante de la visita de la Superintendencia Nacional de Salud adelantada entre los días 11 y 14 de marzo de 2011, es decir, 2 meses previos a la intervención, donde en esa acta de visita se afirma que Salucop cumplía con el sistema obligatorio de calidad y con las demás condiciones
de habilitación y acreditación que requería la Superintendencia Nacional de Salud. A diferencia de esto, durante la intervención de Saludcop, la calidad de los servicios a los afiliados en las 3 EPS del grupo, porque es importante recordar que durante los 5 años de intervención, casi 5 años de intervención, el gobierno nacional a través de los diferentes agentes interventores estuvo administrando no solamente a Saludcop, sino también a Cruz Blanca y a Café Salud. La calidad de los servicios durante este periodo a los afiliados de las 3 EPS del grupo se fue deteriorando progresivamente y esto se puede evidenciar muy fácilmente revisando el incremento significativo de las acciones de tutela por servicios de salud, de acuerdo con los informes de la Defensoría del Pueblo, las cuales pasaron de 7.909 en el año 2010 a 18.453 durante el año 2014. Esto determina un crecimiento del 133% en ese periodo de 3 años. Pero lo más importante es que en el año 2015, a junio 30 del 2015 ya se registraban un total de 15.397 tutelas, de tal manera que siguiendo esa tendencia, se debería haber terminado el periodo 2015, lamentablemente ese informe aún no ha sido presentado por la Defensoría del Pueblo, con más de 30.000 tutelas, es decir, se cuadruplicó el número de tutelas, mientras que la población de afiliados de Saludcop escasamente creció entre un 8 y un 9% durante este periodo de intervención. Incluimos en este análisis las 3 EPS del grupo, recordando pues lo que mencioné anteriormente, que pues durante el periodo de intervención de Saludcop, el gobierno nacional a través de los agentes interventores administraba la operación de estas 3 entidades promotoras de salud. Pero adicionalmente a esto que acabo de mencionar, el proceso de liquidación de Saludcop, que como ustedes saben, se inició en el 1 de diciembre el 25 de noviembre del año 2015, toma la decisión a partir de este proceso de liquidación de trasladar todos los usuarios de Saludcop, más de 4.6 millones de usuarios, a Café Salud, una entidad que venía con importantes dificultades, no solamente en calidad de prestación de servicios, sino también dificultades financieras. Estamos hablando de 4.6 millones de usuarios que demandaban y continúan demandando. Eso es un inquilinato masivo lo que sucedió, doctor. Eso fue una decisión bastante desafortunada porque lamentablemente no se tomaron las medidas preventivas que permitieran que Café Salud estuviera realmente preparada para asumir esa población. La red de prestación de servicios, que ya venía siendo significativamente afectada por la inoportunidad en los pagos desde Saludcop, en diferentes ciudades y municipios, esta red se había venido restringiendo progresivamente por el cierre de servicios de diferentes proveedores. Es exactamente la misma red de prestación de servicios de salud que se transfiere a Café Salud, se transfieren los contratos a Café Salud, pero se siguen afectando de manera negativa a los prestadores de servicios de salud porque no se pagan oportunamente las cuentas y por tanto se restringe aún más el acceso a los servicios de salud por parte de los afiliados de Saludcop. De tal manera que este primer elemento es importante resaltarlo. La calidad de la prestación de los servicios se deterioró significativamente durante el periodo de intervención y eso se demuestra, como lo acabo de mencionar, con el crecimiento importantísimo del número de tutelas en las 3 entidades promotoras de salud del grupo Saludcop. Pero como si eso no fuera suficiente, los más de 33.000 empleos que generó o que ha generado Saludcop y las empresas del grupo se vieron seriamente comprometidos también durante la etapa de intervención. Ustedes recuerdan que previo a la intervención Saludcop había sido calificado como uno de los mejores empleadores del país, no solamente desde los medios de comunicación y los organismos de supervisión y control del gobierno, sino también por parte de los mismos empleados que reconocían en Saludcop a uno de los mejores empleadores en el sector de salud del país. A diferencia de esto que acabo de mencionar, durante los 4 años y medio de intervención de Saludcop, la calidad del empleo se comenzó a deteriorar significativamente. Se hicieron una serie de acciones que comprometieron de manera muy importante los derechos laborales adquiridos, la estabilidad del empleo y el ambiente laboral. Por eso no entendemos cómo el ministro de Salud y el Superintendente Nacional de Salud pueden hablar de adelantar esta medida
para preservar los derechos laborales de los trabajadores. Así se manifestó en el Boletín de Prensa 314 del 25 de noviembre del 2015, expedido por el Ministerio de Salud y la Superintendencia a propósito del proceso de liquidación. Los derechos laborales, como ustedes saben, siempre fueron una prioridad para Saludcop y todas sus empresas anexas. Esto es fácilmente evidenciable al comprobar que durante los 16 años previos a la intervención de la EPS, siempre se cumplió con las obligaciones laborales de manera adecuada y oportuna, generando un ambiente laboral que determinó una alta satisfacción y fidelidad de los trabajadores a su cooperativa. A diferencia de esto, a partir de la intervención se comienza a incumplir el pago de las obligaciones laborales, se dejó de pagar beneficios extralegales y de manera irregular se comenzó a incumplir con obligaciones parafiscales y con el traslado obligatorio de recursos derivados de descuentos por nómina para el pago de aportes a organizaciones sindicales y cooperativas. Esto puede verificarse con las múltiples denuncias que Doctor Ernesto. ¿Perdón? Doctor Ernesto, sí. Hay afectación al empleo y a la calidad del empleo. Hay afectación a los servicios de salud. Hay afectación al buen nombre de la empresa. Y hay una afectación también a las empresas dueñas de Saludcop, como, desde luego, a los directivos y a los asociados del sector solidario. ¿Qué se puede hacer ante esta situación después de la liquidación? Pues desafortunadamente, que es el tercer punto que les iba a comentar, el patrimonio de Saludcop fue completamente destruido durante el periodo de la intervención. Si ustedes recuerdan, al momento de la intervención en diciembre 31 del 2010, Saludcop tenía un patrimonio superior a los 558.000 millones de pesos. Si comparamos eso con el último reporte financiero que presenta el agente liquidador, el señor Leguizamón, se reporta que los pasivos, sin tener en cuenta, por supuesto, las provisiones para el pago de sanciones y multas, esos pasivos hoy superan los 2.1 billones de pesos. De tal manera que ese crecimiento desmesurado de los pasivos genera un detrimento patrimonial significativo. Hoy el patrimonio de Saludcop debe ser negativo en alrededor de 1.1 billones de pesos. Esto quiere decir que hubo una destrucción patrimonial superior a los 1.6 billones de pesos, porque pasamos de un patrimonio positivo superior a los 550.000 millones de pesos para llegar hoy a un patrimonio negativo de menos 1.1 billones de pesos. Esto quiere decir que, de nuevo, que hubo una destrucción del patrimonio por más de 1.6 billones de pesos. Esto es una situación bastante grave, porque obviamente esto va a limitar la capacidad que va a tener esta entidad en liquidación para poder pagar las obligaciones. Y es importante recordar que hay muchos proveedores a quienes, si Saludcop no le paga las cuentas pendientes, sencillamente van a desaparecer del mercado. De manera que estamos sumando tres gravísimos factores de impacto social. El primero es que se comprometió seriamente la calidad de la prestación de los servicios y por lo tanto la continuidad de esos servicios para los afiliados a Saludcop, que es la responsabilidad primaria del gobierno en este proceso de intervención y responsabilidad que no ha sido adecuadamente cumplida. Lo segundo era la protección del patrimonio de la empresa. ¿Y por qué es importante proteger el patrimonio? Porque con ese patrimonio se iban a pagar las obligaciones pendientes. Y como lo acabo de mencionar, durante el periodo de intervención se destruyó completamente el patrimonio de Saludcop. Y lo tercero, la protección de los empleos que generó Saludcop. Saludcop, como lo acabo de mencionar también, fue el primer empleador en salud en el país. Entonces, ¿cómo es posible que el gobierno no haya tomado las medidas adecuadas a través de los agentes interventores para proteger este empleo, para garantizar condiciones dignas de continuidad laboral para los trabajadores que durante más de 16 años han prestado servicios para Saludcop? Realmente era lamentable ese espectáculo de ayer, oyendo a las directivas sindicales presentando el drama laboral que hoy se tiene en las diferentes empresas del grupo Saludcop, sencillamente porque esto no se hizo de una manera adecuada por parte del gobierno. Y como mencioné anteriormente, el impacto social de estas tres circunstancias, el deterioro significativo de la calidad de la prestación de los servicios, la no protección del... Doctor Urdaneta, claro que esta pregunta sería para el ministro de Salud, pero ¿por qué el gobierno desinforma y oculta información? Pues eso no lo sabemos, por eso es que nos pareció tan importante el espacio de ayer, porque nos permite contarle al país la verdad. ¿Hasta cuándo vamos a seguir aceptando que el gobierno siga achacándole la responsabilidad de esta debacle que el mismo gobierno, a través de una pésima decisión de intervención, ha generado dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud? Entonces es importante que la voz del gremio cooperativo se escuche, que la voz de las cooperativas dueñas de Saludcop se escuche
y que realmente el gobierno dé la cara para responder por la crisis que el mismo gobierno ha generado a través de su pésima administración con las empresas del grupo Salucop. Es que es importante recordar que Salucop, Café Salud y Cruz Blanca manejan hoy más del 26% de los afiliados al régimen contributivo en el país. De tal manera que esta circunstancia es muy importante que se tenga en cuenta en este análisis. Por supuesto, Wilton, yo te voy a mandar la copia de este documento que presentamos ayer en esta audiencia pública, de tal manera que puedas documentar de manera técnica el análisis que ustedes gentilmente están haciendo en este proceso y que esperamos contribuya a informar adecuadamente al país y al gremio cooperativo. Ernesto, hay una situación que es muy molesta para el país. El gobierno es mal administrador, pero también muy buen despilfarrador. Y eso creo que es importante que usted, que está ya representando al sector solidario, en el caso de Salucop, Café Salud y Cruz Blanca, lo entiendan en el Congreso. Sí, realmente eso es importante. Realmente pues nosotros nos hemos concentrado a mostrar cifras, datos y hechos que son verificables, que es información oficial, y a eso es a lo que nos hemos limitado. Ya la calificación de por qué o cómo se destruyó el patrimonio de Salucop pues corresponderá a los organismos de control que pues, lamentablemente no han asumido el papel que han debido haber asumido durante los últimos 5 años para evitar que esta catástrofe que se está generando a partir de la destrucción del patrimonio, la destrucción de los servicios y de la destrucción del empleo en Salucop en manos del gobierno nacional, pues ha generado durante estos últimos 5 años. Doctor, no podemos vivir en las contradicciones en este país con los gobiernos que destruyen las empresas, porque es que hacer empresa es muy difícil. Usted lo sabe, yo lo sé, muchos colombianos lo sabemos, pero destruirlas para el gobierno es muy fácil. Precisamente es imposible, y no solamente para el gremio a nivel nacional, sino para el gremio a nivel internacional, entender por qué se llegó a esto en manos del gobierno nacional. Como ustedes saben, desde el 2013 hemos intentado aproximarnos a través de diferentes vías, a través del anterior Superintendente Nacional de Salud, doctor Gustavo Morales, posteriormente a través del doctor Norman Julio Muñoz. Como no logramos obtener una respuesta adecuada, lo intentamos hacer a través del ministro de Salud, mostrándole cómo a través del modelo cooperativo y a través de una propuesta de reconstrucción de la infraestructura de servicios, de calidad de los servicios que había construido Salucop, se podría recuperar este modelo y garantizar la protección de los derechos a la salud de los afiliados a las empresas del grupo Salucop. Por esa razón buscamos respaldo y acompañamiento internacional. Al ministro de Salud le llevamos a su despacho, al presidente de la Alianza Cooperativa de las Américas le llevamos... Sí, señora, así fue. ¿Perdón? Sí, es cierto, vino directivos internacionales del cooperativismo, estuvieron reunidos con el ministro. Usted sabe que aquí trajimos al doctor Ramón Imperial, presidente de la Alianza Cooperativa de las Américas, trajimos también al presidente de la Asociación de la Organización de Cooperativas de Salud de Argentina, trajimos al presidente de UNIMED de Brasil. Nos fuimos hasta Antalya, Turquía, a la asamblea... de España también estuvo un representante del cooperativismo español. Pero por encima de eso nos fuimos a la asamblea de la Alianza Cooperativa Internacional en Antalya, Turquía, donde unánimemente la asamblea a través de su presidente genera una comunicación para el ministro de Salud manifestándole su respaldo, pero no solamente respaldo filosófico, sino su respaldo técnico, financiero y operativo para garantizar que el modelo que estaba proponiendo el gremio cooperativo colombiano se pudiera sacar adelante para recuperar estas empresas. Pero lamentablemente nos encontramos con los oídos sordos de las autoridades de control de nuestro país, particularmente en cabeza para este caso específico del ministro de Salud. Doctor Urdaneta, yo sé que usted tiene una reunión en el Congreso y yo le agradezco pues a usted infinitamente porque nos haya atendido este llamado de Bogotá TV, el canal de streaming de la multimedia Ecosolidario, pero le quiero preguntar lo siguiente: ¿se va a demandar la actitud del gobierno, la liquidación que hizo el gobierno? Lamentablemente en este momento son muy pocos los caminos que le quedan al gremio cooperativo. Duramos prácticamente 3 años insistiéndole al gobierno nacional para tratar de apoyar al gobierno en la búsqueda de soluciones para resolver
la enorme dificultad no solamente financiera, sino de prestación de servicios que se había generado a partir de la intervención de Saluco. Pero lamentablemente siempre encontramos oídos sordos a nuestras propuestas. Obviamente, de continuarse este camino, de finiquitarse este proceso de liquidación, al gremio cooperativo colombiano el único camino, y a los asociados de Salucop, el único camino que le queda posible es exigir el resarcimiento del daño económico que se le ha ocasionado al gremio, toda vez que pues aspirar al restablecimiento del derecho pues sería absurdo, porque ¿cuál derecho si las empresas fueron ya destruidas por la pésima gestión de los diferentes agentes interventores? Doctor Urdaneta, le agradezco infinitamente, recibiré su documento, lo analizaremos y seguiremos conversando de este aspecto de lo que está pasando, no solamente pues en la salud, sino en Saluco EPS y en lo que sucede con Café Salud, sino también cómo se ha afectado al sistema de salud en Colombia. Perfecto, Milton. Obviamente, pues los detalles de nuestra conversación podrás profundizarlos en el documento que les voy a mandar ahora mismo. Infinitamente muchas gracias y lo seguiremos molestando. Que tenga un excelente día y muchos éxitos, doctor Urdaneta. Mil gracias, igualmente para ustedes, y de nuevo muchas gracias por su interés en este tema. Gracias, muy amable. Hasta luego.